Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola, ¿cómo están? Soy Itala Rodríguez, cantautora católica peruana. Y yo soy Juanjo Cabrera, cantautor católico paraguayo. Quiero contarles que hemos preparado un concierto virtual que se llama Home Tour. Para el concierto tenemos invitados y músicos de diferentes países. Se realizará el viernes 13 de noviembre a partir de las 9 hora paraguaya. Para adquirir sus entradas pueden comunicarse con nosotros al número que aparece en pantalla. El costo de las entradas es voluntario, lo que ustedes puedan dar, así que contamos con su apoyo y vayan corriendo a adquirirlas. Te esperamos, Dios te bendiga. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, hermanos, a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Bajo la forma de un pan, con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Me haces templo de la Santa Trinidad. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior
vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, de ti quiero comulgar, Señor, de ti quiero comulgar, Señor. Iniciamos nuestra celebración del día. Los antiguos maestros tenían la certidumbre de que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Así pensaba San Pablo, porque muchos que lo desprestigiaban con la palabra solo anhelaban las cosas de la tierra, el poder, el placer, el tener. En cambio, él buscaba otros bienes basados en el amor. Esto da para pensar en los ejemplos que admiramos. Recibimos al celebrante cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía como todos los días. Ponemos nuestras intenciones ante el Señor. Pedimos que el Señor nos bendiga una vez más, nos regale aquellas gracias que estamos necesitando. Necesitamos que el Señor siempre venga a nuestro corazón, necesitamos que el Señor siempre derrame la gracia para nuestras familias, para nuestro país. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores y vamos a pedirle humildemente perdón al Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oración. Dios omnipotente y lleno de misericordia, que concedes a tus fieles celebrar dignamente esta liturgia de alabanza, te pedimos que nos ayudes a caminar sin tropiezos hacia los bienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, sigan mi ejemplo y observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo les he dado, porque ya les advertí frecuentemente y ahora les repito llorando. Hay muchos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin es la perdición, su Dios es el vientre, su gloria está en aquello que los cubre de vergüenza y no aprecian sino las cosas de la tierra. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y esperamos ardientemente que venga de allí como Salvador el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su glorioso cuerpo, con el poder que tiene para poner todas las cosas bajo su dominio. Por eso, hermanos míos muy queridos, a quienes tanto deseo ver, ustedes que son mi alegría y mi corona, amados míos, perseveren firmemente en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Jerusalén, que fuiste construida como una ciudad bien compacta y armoniosa. Allí suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Según es norma en Israel para celebrar el nombre del Señor, porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque no te ocuparás más de este puesto. El administrador pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? Cavar, no tengo fuerzas. Pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó a uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro: ¿y tú cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo y anota 300. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, una breve reflexión en el día de hoy en que la palabra del Señor nos invita, como siempre, a entender este mensaje de salvación que Él nos quiere dejar. Habíamos leído esta carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos en esta primera lectura, que nosotros decimos, y así como Pablo también aquí exhorta desde la palabra. Ciertamente Él es un gran predicador, pero Pablo tampoco se convence solamente con las palabras. Diga tú y la yapita la pecha de allí para la ñagendunte. Como decimos también, las palabras unas entran por un oído y salen por el otro, decimos. Esa es una forma nuestra de decir. ¿Pero por qué? Porque ahí cuñajendu guasúa, naña pena guasuya. Y aquí justamente por esto Pablo comienza diciendo a los cristianos de Filipos: sigan mi ejemplo y observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo les he dado. Qué lindo esto, y así comienza ya la lectura de hoy. Este es el mensaje principal, ese es el caracú que tendríamos que nosotros procurar vivir, entender bien. Allí va esa papeña de Yara, ñandeneno y a actuar con nuestras obras, con nuestros ejemplos, no simplemente con las palabras, porque el famoso ya la pareí, bla, 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 estamos llenos, somos maestros, somos doctores, si queremos, en este sentido, que decimos muchas cosas, pero sin embargo, cuando tenemos que obrar, cuando tenemos que hacer, nos cuesta mucho. Y hoy Pablo principalmente se refiere a esto. El cristiano no es solamente de palabras, no es simplemente conocer, no es un conocimiento. La vida cristiana no es conocimiento, a pesar de que nos invita a hacer una reflexión y un discernimiento y un conocer también, educarse en la fe. Conocer, está bien, eso es elemental y básico, pero eso nos tiene que llevar a la práctica. Y sobre todo la práctica, que quiere decir el servicio, que significa la diaconía. Eso es lo elemental y fundamental. Después Pablo insiste, ¿verdad? Y nos pone como ejemplo justamente diciendo: porque ya les advertí frecuentemente y ahora les repito llorando. Yo pienso que hoy el Señor sigue llorando por nosotros, no solamente Pablo, sino que es Dios el que nos está hablando. Hay muchos que se portan como enemigos de la cruz que es Cristo. Porque Tania y Mea lleva la bautizada, pero seguimos siendo enemigos de esa cruz que nosotros desde el primer momento de nuestro bautismo hemos asumido. Ustedes saben que el primer signo que hacemos al recibir a la comunidad cristiana al bautizado, lo hacemos con la señal de la cruz. El persignar en la frente de ese niño que está naciendo o de ese bautizando. Y es así como el Señor hoy nos está diciendo:
a pesar de que estaban en la bautizada, pues, sin embargo, se vuelven enemigos de la cruz. Es decir, que somos buenos con las palabras, somos buenos en decir cosas, hasta queremos enseñar a los demás, porque ya hay cuapa, el famoso hay cuapa hoy, pero en el momento del testimonio, del ejemplo, del obrar, nos cuesta mucho. Y Pablo insiste después, ¿cuál es la característica de este que es enemigo de Cristo? ¿Cuál es la característica de aquel peola la pareíagina? ¿Cómo lo describe? Dice, su fin es la perdición, su Dios es el vientre, su gloria está en aquello que los cubre de vergüenza y no aprecian sino las cosas de la tierra. Y está casi centrando, ¿verdad?, diciendo las cosas de la tierra. Es decir, cuando te está hablando también de una forma ciertamente muy elegante, Pablo lo está diciendo, ¿verdad? Su Dios es el vientre. Va a ver la usted cervecita, usted asadito, o usted todo es farra, puro farra. Y entonces nosotros entendemos que aquí es un despreciar al Señor, es un dejar de lado al Señor. Nos centramos en elementos muy terrenos, por eso terrenales. Por eso que dice aquí, no aprecian sino las cosas de la tierra, después de ponernos estos ejemplos. En cambio, dice, y ahora viene esta segunda partecita, queridos hermanos, en esta primera lectura que nos dice, nosotros somos ciudadanos del cielo. Hace entonces la comparación, ¿verdad?, y lo opuesto, en cuanto que estos buscan lo terrenal, buscan todo lo que es simplemente satisfacción desde el aspecto de la lujuria, desde el aspecto, ¿verdad?, de lo que es simplemente carnal. Aquí él entonces pone la contraposición. Nosotros somos ciudadanos del cielo y esperamos ardientemente que venga de allí como Salvador el Señor Jesucristo. Esta fe entonces que se proyecta hacia Dios, esta fe que se proyecta hacia el Señor. Pero no nos quedemos mirando simplemente, ¿verdad?, o buscando angelitos, queridos hermanos, sino que cuando está diciendo nosotros buscamos las cosas del cielo, significa todo aquello que nos realiza como personas, significa todo aquello que nos realiza en nuestra propia existencia, darle sentido a nuestra vida. Queridos hermanos, esto es tan importante, ¿verdad?, mirando entonces lo que Pablo está presentando hoy, de un aspecto muy terrenal, de un aspecto que se refiere, decíamos, ¿verdad?, al vientre, que se refiere simplemente a las cuestiones mundanas. Ahora nos presenta esa lucha interna, esa lucha descomunal, podemos decir, porque nuestro mundo es bastante dura, la lucha contra el mal. Y entonces buscar las cosas de Dios, buscar las cosas del Espíritu, Peña de Mongacua lleva, que nos da los valores, los principios, darle sentido a todo lo que nosotros estamos haciendo. Sentido a la propia existencia, dice Ubeaina. Después continúa Pablo y nos da el significado, el sentido. Marañan de ellas apeñan de yarapecueri. Va ela yaipotá. O cuál va a ser la consecuencia de ese seguimiento del Señor. Lo primero que nos dice como consecuencia, dice Él, es decir, Dios, transformará nuestro pobre cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso, por el poder que tiene para poner todas las cosas bajo su dominio. Es decir, esto es lo que los antiguos padres de la iglesia llamaban en su reflexión la ascesis. Babio dice la ascesis, y aquí está, el dominio de la carne, el dominio de nuestros pensamientos, el dominio de quienes somos nosotros ante el mal, ante la lujuria, ante todo lo que es tentación. Ser capaces entonces, queridos hermanos, de luchar contra todo aquello que nos puede llevar por un mal camino. Pero vean, entonces ya pone a ver si la lleva. Es decir, fuerza de voluntad para poder vencer todo lo que nos aleja de Dios. Tener la fuerza necesaria para hacer este camino de salvación, este camino de santidad, este camino entonces de cristificación, porque ya tengo, entonces tenemos que imitar, decíamos, Él que nos va a transformar, Él que nos va a hacer semejantes a Él. Por eso, y con esto concluye Pablo esta carta a los cristianos, ¿verdad?, de Filipos, diciendo, hermanos míos muy queridos. Aquí le está jugando entonces al sentimiento.
llegó a Eina bebé porque poja fue tereía ya. A poja jujaguere, entonces yo le estoy diciendo de corazón, yendo mígena, aníquena la pecha ante la pejendula a EAPM y al final no se comprometen. Al final de cuentas no quieren escuchar eso que yo les quiero transmitir. Por eso dice, hermanos míos muy queridos, los quiero verdaderamente, los amo y busco lo mejor para ustedes. A quienes tanto deseo ver. Pablo, que había pasado por esta comunidad, que tiene una experiencia tan cercana con los cristianos de Filipos, y entonces tiene también este deseo y esta nostalgia de verlos, porque los vio crecer también en este camino de conversión. Y por último dice, ustedes verdaderamente son mi alegría y mi corona. Qué lindo que también nosotros, ¿verdad?, de nuestra propia familia podamos decir eso. Ustedes son mi alegría y mi corona. Ustedes son aquellos que escucharon la palabra de Dios. La pelala pareía, Gina lleva peñe en vareía, sino que como decía la primera parte, ustedes observan y viven ese ejemplo que yo les dejé. Miremos así como miramos hoy el ejemplo de Pablo para aquellos cristianos de aquel tiempo. Coangaña mañana ya ella mía lleva peñan de roga pupe. Va ella va peñan de su, peñan de ru, peñan de abuela, en fin. Esas personas que nos han dejado el ejemplo de vida cristiana y de testimonio, hoy a nosotros nos llaman también a un servicio total de entrega a Dios, que nos hace entender sobre todo también que procuramos nosotros en nuestro caminar imitar, sobre todo la imitación. Dejemos de lado solamente lo que es la teoría y pongamos en práctica en nuestra verdadera vida cristiana. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos en este momento todas nuestras intenciones, pidiendo al Señor que nos regale aquella gracia que estamos necesitando. A cada intención respondamos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que en su peregrinación entregue siempre la esperanza y el consuelo a todo aquel que lo necesite, oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestra patria, para que la entrega generosa de sus héroes, varones y mujeres, estimule a todos a un camino de unidad y reconciliación, oremos. Escúchanos, Señor. Por los agonizantes, especialmente los que se encuentran solos, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que han muerto, especialmente las víctimas del COVID-19 y han partido sin despedirse de sus familiares, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que mueren de forma imprevista a causa de diversos infortunios, oremos. Escúchanos, Señor. Y por los aquí presentes, por los aquí reunidos, para que vivamos nuestra unción cristiana en clave de eternidad, oremos. Escúchanos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte aquí en público y aquellas que también nosotros tenemos guardadas en nuestro corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Para ayudar
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Y su trabajo, el hombre pone su amor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fuente generosa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo, Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu espíritu mueves los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz puedes conseguir, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar el himno de tu gloria. A ti, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros, por tu Hijo a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que por la efusión de tu Espíritu santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Jesús mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos,
Dando gracias te bendijo. Lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros junto con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela, con los demás obispos y con todo el pueblo reunido por ti. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos. Reúne también a los hombres de toda raza y lengua en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, unidos en una misma fe como comunidad, elevemos nuestra oración pidiendo al Señor la gracia para nuestro país, para nuestras familias, para nuestra vida. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestras vidas. Concédenos la paz en nuestras familias. Concédenos la paz en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres y protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos, Señor, la paz, la alegría, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Te mandé, proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar. Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que hablar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Oración final. Te pedimos, Padre, que crezca en nosotros la acción de tu poder, para que restaurados con estos sacramentos celestiales, tu gracia nos prepare a recibir lo que ellos nos prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Santa Eucaristía, podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola, ¿cómo están? Soy Itala Rodríguez, cantautora católica peruana. Y yo soy Juanjo Cabrera, cantautor católico paraguayo. Quiero contarles que hemos preparado un concierto virtual que se llama Home Tour. Para el concierto tenemos invitados y músicos de diferentes países. Se realizará el viernes 13 de noviembre a partir de las 9, hora paraguaya. Para adquirir sus entradas pueden comunicarse con nosotros al número que aparece en pantalla. El costo de las entradas es voluntario, lo que ustedes puedan dar, así que contamos con su apoyo y vayan corriendo a adquirirlas. Te esperamos, Dios te bendiga.